Hola, ¿cómo estás? Hoy en el módulo 1 de nuestro curso de matemáticas te tengo un reto. Quiero que observes las siguientes imágenes y pienses, ¿cómo podemos medir la altura del edificio? ¿O sabes cómo calcular alturas inaccesibles? Si te vino a la mente una idea, triángulos, te felicito. Y tienes razón, pues sí podemos construir triángulos semejantes, podemos hacer maravillas, ya que podemos hablar de proporcionalidad. En nuestro capítulo de hoy vamos a aprender a usar razones, proporciones y triángulos semejantes en situaciones cotidianas. Y nuestro objetivo al finalizar el tema es que sepas resolver problemas de contexto real aplicando semejanza de triángulos y proporcionalidad. Volveremos a nuestro reto en un momento. Primero vamos a revisar algunos conceptos. ¿Qué es proporcionalidad? Para entender ello debemos saber qué es una razón. Una razón geométrica es el resultado de comparar dos cantidades, hallando cuántas veces una contiene a la otra, es decir, dividiéndolas. Se acostumbra a llamar a la razón geométrica simplemente razón. K igual A entre B. Un dato importante es que una razón no es simplemente una fracción. A diferencia de las fracciones que representan la comparación de objetos de la misma magnitud, las razones pueden comparar entre sí objetos o cantidades heterogéneas, es decir, objetos medidos con diferentes unidades. Por ejemplo, al repartir una torta dividida en 12 pedazos, se comen 3. Se dice que se consumió 3/12 de torta, lo que es lo mismo que 3/12 es igual a un cuarto, simplificando. Pero en ambos casos estamos comparando tortas. En una razón geométrica se puede comparar cantidades de magnitudes diferentes. Por ejemplo, he comprado 9 plátanos por 3 soles. Mi amiga María ha comprado 6 plátanos por 2 soles. Es decir, que la razón en ambos casos es 3/1 o 3 entre 1. Da a entender que por cada 3 plátanos se paga un sol. ¿Ven? Las unidades soles y plátanos. En el caso de las tortas, no podemos decir que por cada 3 pedazos que se come hay 12, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos razones. Es decir, A entre B es igual a C entre D. Y tiene unas propiedades muy interesantes que nos ayudan a operar con ellas. En toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Se puede intercambiar el segundo y el tercer término y se cumple que la proporción da igual. Se puede invertir las razones y se cumple la proporción. Si volvemos al ejemplo de los plátanos, eso significa que 2 entre 6 es igual a 1 entre 3. Es decir, por cada 2 soles puedo comprar 6 plátanos o por cada sol compro 3 plátanos. La proporcionalidad no se pierde, pero ojo con las unidades. Bien, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro reto inicial? Por los triángulos semejantes. Veamos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, aunque no el mismo tamaño. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Si superponemos uno sobre otro, verán que coinciden en un ángulo y los lados de cada triángulo opuesto al ángulo común son paralelos. Luego podemos reconocer dos triángulos semejantes en los siguientes casos. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales, pues por suma de ángulos el tercero da igual. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales. Dos triángulos son semejantes si sus 3 lados son proporcionales. Y ahí está la importancia de los triángulos semejantes. Si dos triángulos son semejantes, sus lados son todos proporcionales. Justo de eso se dio cuenta Tales de Mileto. Supo que si trazas un segmento paralelo a uno de los lados en un triángulo, el triángulo que se forma es paralelo al primero. Se cree que durante un viaje a Egipto calculó la altura de una pirámide, comparando la sombra de la pirámide con la sombra de una vara de longitud conocida, usando semejanza de triángulos. Y otro teorema de rectas paralelas cortadas por dos secantes, que también genera lados proporcionales. Pero ese es un tema que lo dejaremos para otro día. Lo importante es que ya podemos resolver el desafío inicial. ¿Lo recuerdas? Supongamos que tenemos el edificio y un árbol a cierta distancia. Con la sombra que proyecta el edificio y el árbol podemos construir triángulos semejantes, pues el árbol y el edificio son paralelos y la sombra es formada por la misma inclinación del rayo del sol, tal como se muestra en la figura. Y sabemos que el árbol mide 4 metros y proyecta una sombra de 9 metros. Además, la sombra que proyecta el edificio mide 27 metros. Podemos calcular la altura del edificio usando las razones iguales que nos dan los lados proporcionales. De esta manera,
la altura del edificio que llamamos X es a la altura del árbol, como la sombra proyectada del edificio es a la sombra proyectada del árbol. Y nos queda entonces X cuartos igual a 27 novenos. Despejando X, gracias a las propiedades de proporcionalidad, nos queda que el edificio mide 12 metros. Pasamos el 4 multiplicando y resolvemos la operación. Y en cálculo, ni te imaginas las veces que usarás este simple recurso, ya que muchas veces necesitarás escribir una variable en función de otra, y estas se relacionan mediante proporcionalidad con los triángulos semejantes. Por ejemplo, en el llenado del tanque puede resultar necesario conocer en qué proporción cambia el radio de la superficie del agua respecto al nivel del agua, a medida que sube o baja este nivel. En el ejemplo identificamos, por geometría de nuestro tanque cónico, dos triángulos semejantes. El grande con radio 2, que es el radio del tanque, y altura 5 metros, que es la altura del tanque. Y el triángulo más pequeño, pero con la misma forma. Observa que coinciden en el ángulo y los lados son paralelos. Entonces, el tamaño del radio y altura, formado por el cono del agua, es proporcional al del tanque. Así construimos la proporción. El radio del agua entre el radio del tanque es igual a la altura del nivel del agua entre la altura del tanque. En este ejemplo, al resolver la proporción, podemos interpretar que el radio siempre será 2/5 partes de la altura. Sin importar en qué nivel está el agua, esa proporción se mantendrá. Y bien, ya puedes agregar semejanza de triángulos y proporcionalidad a tu caja de herramientas de matemática para el cálculo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ya estoy ansiosa por mostrarte la siguiente herramienta. ¡Nos vemos!